Muy bien. Bueno, hemos estado hablando acerca de algunos reyes de Israel y de Judá. Y hoy continuamos con esta serie de los reyes, aunque han estado viendo algunos videos de historia que voy haciendo de los siglos y esos les van a ayudar mucho para ir compaginando la historia con la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar de capítulo 15 de Primera de Reyes y de algunos otros capítulos. Por ahí tenemos del 16 algunas cosas para hablar acerca de estos reyes. Miren, reinado de Baasa, que era un hombre malo. En el tercer año, verso 33. Acuérdense que vamos hablando de la historia cronológicamente, ¿no? En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Entonces, mientras estaba reinando en Judá, Asa, que lo estaba Dios respaldando, viene a reinar este Baasa después de que asesinó a Nadab, que lo vimos en videos anteriores, hijo de Jeroboam. Entonces su reinado pues fue malo, un asesino, y fue largo su reinado también, y este vino solamente para darle un martillazo más al ataúd de Israel que se acercaba a su cautiverio. Dice el 34 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, él reinó aproximadamente en el 953, estamos hablando del siglo X. Ustedes pueden ir estudiando algo de ahí de ese siglo. Yo apenas ando enseñando como del siglo 32, 33 antes de Cristo. Y el cautiverio fue en el 721 antes de Cristo. O sea, faltaban 232 años para esta tremenda reprensión que Dios les iba a traer a esta parte del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo lo malo? Y anduvo en los caminos de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel con Dios. Es decir, idolatría, todas las artes oscuras, todo lo que el culto, la liturgia, todo lo desviado de Dios estaba en su contra. Aparte, había hecho una alianza con este rey asirio Ben-Hadad. ¿Para qué? Para más demostrar que no tenía confianza en Dios. Entonces, dice la Biblia que hubo guerra entre los dos reyes que estaban contemporáneos, que era Asa y Baasa, rey de Israel, y sobre Judá, todo el tiempo de los dos. Nunca trataron de ponerse de acuerdo, nunca trataron de verse como hermanos, siempre estuvieron enemistados. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar, a Asa, rey de Judá. Es decir, este Baasa empezó entonces una lucha intensa contra los de Judá y empezó a entorpecerles en las principales rutas donde ellos iban a sus cultos, donde ellos iban a sus liturgias, a todo lo que ellos hacían, y lo hacía para presionarlos, para meterse en pleito con ellos, porque él se sentía respaldado por este rey, y por eso él estaba causando que hubiera una guerra civil, por eso estaba buscando la manera de molestarlos. Entonces, lo que hizo el rey de Judá al ver que este Baasa se sentía tan poderoso y se sentía tan fortalecido por las alianzas, dice que tomó plata y el oro de la casa real y del tesoro de Dios y lo entregó a sus siervos para que fueran a hacer una alianza con Ben-Hadad, es decir, para que rompiera este rey de Siria con Baasa, rey de Israel. Entonces, él también estaba cayendo en lo mismo, en no confiar en Dios, sino confiar en cosas que Dios se los había prohibido. Entonces, fue y usó la riqueza, pero en nada de esto consultó a Dios, sino que él dijo, bueno, así es como están las estrategias, yo también las voy a seguir así. Se olvidó que Dios los había librado de Sisac. Entonces, el ser humano se le olvida muy rápido ese respaldo de Dios sobre las vidas y es muy rápido que queremos confiar en otras cosas. Nos hace milagros, nos ayuda, nos da provisión, nos bendice y nosotros rápidamente confiamos en otras cosas. Esa es la naturaleza terrible humana. Entonces, ¿qué le mandó decir a este Ben-Hadad? Le dijo, hay alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo, porque históricamente ya se habían aliado. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte
de mí. O sea, le está diciendo, quiero que lo desprotejas, quiero que no se sienta seguro, quiero que no estés de su lado para que entonces pueda yo estar también tranquilo. Ve y rompe tu pacto, tu alianza. Y Benadad consintió con el rey de Asa, con el rey Asa, perdón, y envió a sus príncipes y empezó entonces a estar en contra de Baasa, rey de Israel. Vemos cómo el enemigo y cómo el que se maneja por dinero, por situaciones así rápido, va a estar con el mejor postor. Y aquí no vemos nada de honor, nada de lealtad de Benadad. Él está con el que mejor le pague. Había estado con Baasa ayudándolo y ahora es su enemigo simple y sencillamente porque Asa le pagó. Entonces tenemos que tener cuidado. El mensaje aquí es que tengas mucho cuidado con las alianzas. Ten mucho cuidado con las cosas con las que tú quieres sentirte apoyado, sentirte fuerte, porque pueden terminar siendo tus peores enemigos. Entonces, oyendo Baasa que Benadad se puso en su contra, dejó de edificar Ramá, o sea, dejó de estar en contra de los de Judá porque ya no se sentía poderoso. Y acuérdense que estas son guerras internas civiles entre el mismo pueblo. El libro de Reyes le hace a Israel olvidarse de los enemigos externos porque se centra en la enemistad interna. Y a veces eso pasa mucho con nosotros. Nos olvidamos que el enemigo está fuera de la iglesia, está fuera de nosotros y nos centramos en esos enemigos. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá las piedras, la madera, todo lo que él había hecho lo quitó para tener paso libre. Entonces en aquel tiempo que ellos están viviendo como ellos quieren bajo sus reglas, Dios levanta a un vidente, Anani, y se lo manda a Asa, rey de Judá. Ahora, aquí empiezan a entretejerse esos profetas esporádicos que no escribieron libros, pero que son los portadores de la voz de Dios, porque el liderazgo, porque el reino no los quiere, no quieren escuchar a Dios, porque ya tienen la palabra, ya tienen la ley, pero no lo quieren oír. Entonces Dios busca la manera de cómo de todos modos llevarles el mensaje. Y es un mensaje de sentencia, es un mensaje de juicio. Entonces viene Anani y le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, fíjense, o sea, la tremenda demanda, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Es decir, cuando nosotros nos apoyamos en algo que no es Dios, va a venir una sentencia sobre nosotros. Por eso dice, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Esto me impacta. O sea, Dios le manda a este profeta para decirle, en lugar de que a ese rey lo veas como una victoria, como tu enemigo, tú lo estás haciendo tu amigo. Entonces no te voy a dar la victoria en su contra, porque Dios eso le quería dar, la victoria. Entonces todo lo que nosotros abrazamos, hacemos alianza, queremos tener amistad, es lo que Dios quiere, que nosotros triunfemos sobre esas cosas que no es Dios. Por eso la gente que se apoya en las cosas del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso en este tiempo de los reyes vemos el gobierno que uno tiene que tener sobre sí y sobre lo que Dios pone en nuestras manos. Dice el verso 8, los etíopes y los libios, le está diciendo por boca de Anani a Asa, ¿no eran un ejército numerosísimo? Con carros, mucha gente a caballo, con todo porque, dice, ¿por qué te apoyaste en Jehová y él los entregó en tus manos? O sea, si te acabo de dar una victoria muy tremenda, una más grande que la que necesitas ahorita, ¿por qué vas y te apoyas en Benadad? Si yo te he dado esa victoria. Ahora, si tú y yo volteamos hacia atrás, vamos a ver cuántas victorias Dios nos ha dado en las que nosotros tenemos que estar agradecidos con Él por lo que ha hecho en nuestra vida. Y luego le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, si yo estoy al pendiente, listo para ayudar, listo para oír, no hay nada que se me escape para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice, ¿de dónde se te olvidó? Y a nosotros también, que Dios está al pendiente, listo para ayudarnos, para bendecirnos, pero necesitamos ser íntegros, necesitamos creer en Dios, necesitamos que nuestro corazón esté entregado a Él. Y le dice, locamente has hecho en esto. Y esta reprensión nos va a llegar a todos. Locamente hemos hecho muchas veces que no le hemos hecho caso a Dios.
porque de aquí en adelante habrá más guerra sobre ti. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros confiamos en otras cosas. Se van a volver nuestros enemigos, va a haber guerra, más guerra le dijo, porque en vez de derrotar ese enemigo, va a estar contra ti. Ahorita es tu amigo, pero después va a ser tu enemigo. Entonces, ¿qué pasa con Asa? Miren, el profeta, para los que les gustan mucho estos temas proféticos, por cierto, ahí viene una serie del profeta Elías, primero Dios. El profeta tiene que hablar la verdad. El profeta tiene que estar seguro que Dios le habló. El profeta tiene que hablar el mensaje íntegro, puro, y estar listo para lo que venga. Asa se enojó con él y lo metió a la cárcel. Fíjense, eso es lo que puede sufrir. Grandemente dice, se enojó y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Es decir, desató su ira, se enojó, estuvo molesto, porque en muchos liderazgos no nos gusta que nos digan cosas, no nos gusta que nos refuten, nos duele, y hay que aprender de estas situaciones que la misma Biblia nos está enseñando a todos en general. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, entonces, Hanani está en la cárcel, pero Dios levanta a su hijo Jehú, que él le va a hablar al rey de Israel. Hanani le habló a Asa, rey de Judá, y Jehú le va a hablar a Baasa, rey de Israel, o sea, a los dos, porque son pueblo de Dios. Entonces, mientras uno profetizaba en un lado, el papá, el hijo en el otro. Qué impactante ver que se desarrollen estos ministerios familiares por obra y gracia de Dios, donde Dios va a usar el corazón del que Él quiera, ¿no? Por cuanto, dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre Israel, mi pueblo, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Entonces, ahora viene Dios y le va a dar sentencia a él. ¿Por qué? Le dice, yo te levanté del polvo, no eras nadie, no representabas nada, y yo te levanté casi del suelo y te puse por rey. O sea, Dios le permitió, aunque lo hizo mal, aunque él mató a alguien para estar ahí, pero Dios le permitió que pasara todo esto por los pecados de Israel. Dice, pero has andado en los pecados de Jeroboam, y aparte has hecho pecar a mi pueblo Israel, y esto me ha hecho enojar. Entonces, cuando nosotros hacemos algo desviado en contra del pueblo, Dios se enoja. Todos los líderes tenemos que tener cuidado, porque si hacemos algo en contra del pueblo de Dios, Él se va a enojar. Y luego le dice, entonces voy a barrer la posteridad de Baasa, la voy a quitar, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la de Jeroboam. O sea, vas a terminar, si quisiste vivir como él, vas a terminar mal como él, sin honor, sin trascender, sin nada en Israel. Y luego le dice el Señor por medio de Jehú, y el que sea muerto de tu casa lo van a comer los perros. Si se muere en la ciudad, nadie lo va a enterrar, va a morir sin honor. Los perros lo van a despedazar en público. Y el que muere en el campo, las aves lo van a despedazar. O sea, le está diciendo, ¿quieres vivir sin honor? Vas a morir sin honor. Si te desvías y desvías a mi pueblo sobre tu familia, porque a lo que Dios más le duele es el pueblo, y a lo que más nos duele a nosotros es nuestra familia. Si no tratamos bien al pueblo, entonces pueden pasar muchas cosas con nuestra familia. Tenemos que tener cuidado. Entonces, todos los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío está en el libro de Crónicas y Reyes, ¿no? Entonces muere Baasa y es sepultado, pero viene Ela, su hijo, a reinar. Entonces, en el año 27 de Asa, sigue reinando Asa sobre Judá, y viene Ela, hijo de Baasa, a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. 928 antes de Cristo empieza a reinar ahora Ela. Entonces, cuando Asa va en su reinado 27, ¿no? Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagándose en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa. Este rey nuevo ahora se la pasaba de pachanga, de fiesta, en las comilongas, porque no le interesaba nada el pueblo, pero se levanta un hombre para matarlo, porque no servía para nada. Entonces vino Simri, lo hirió y lo mató, cuando Asa seguía reinando en el año 27. O sea, todo esto que pasó, Baasa, Ela, Simri, Asa seguía reinando sobre Judá. O sea, eran contemporáneos. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar a ellas varón ni pariente ni nada, como Dios le había dicho. Yo no quiero nadie que se levante, no quiero un contrincante, no quiero nadie que yo tenga que tener pendiente. Entonces Simri
exterminó la casa de este rey malo de Israel conforme a la palabra de Dios. Así como el profeta Jehú había dicho, así le pasó por todos los pecados que había hecho este mal rey y por todos los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos hicieron pecar a Israel. Entonces vemos padre e hijo que duraba un poco tiempo y que los exterminaron, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces todo lo demás que hizo Ela, pues lo podemos ver en las crónicas de Israel. Entonces en el año 27 de Asa, que es que pasó todo esto, comenzó a reinar Zimri, ¿no? Que derrotó a Ela. Entonces estos libros, hermanos, estos capítulos hay que leerlos de una manera minuciosa para poder entenderlos, pero son muy importantes en la historia. Entonces, el pueblo que estaba acampando, yo decir, Zimri ha matado al rey. Entonces, el mismo Israel tenía a Omri, general del ejército, y entonces hubo una guerra entre Omri y Zimri, porque no lo aceptaban como rey, y Omri tenía poder en el ejército. Entonces Imri, cuando vio tomada la ciudad, este Zimri se metió en el palacio de la casa real, le prendió fuego y así se murió, porque ya la conspiración estaba fuerte contra él. Entonces se suicidó. Entonces, ¿por qué? Pues porque habían hecho puros pecados, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, habían seguido aquellos fundamentos que había puesto Jeroboam y habían hecho pecar a Israel. Entonces, todo lo demás que lo vemos decir puede estar en las crónicas, ¿no? Entonces, toda su historia la vemos como ellos fueron degradándose cada vez. Pero algo que es impactante, hermanos, en estos reyes malos es que le iban sumando a los pecados de sus padres sus propios pecados. Entonces, ¿quién empieza a reinar? Omri. Entonces empezó a liderar al pueblo de Israel, porque se había dividido en dos partes, ¿no? La mitad ahora seguía a Tibni para hacerlo rey y la otra mitad a Omri. Entonces las guerras civiles, aunque el pueblo estaba dividido, Judá e Israel, ahora el mismo Israel estaba dividido en dos. Uno la tenía Tibni y el otro Omri, no estaban divididos porque había estos pleitos internos. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey, prevaleció Omri. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Asa duró mucho reinando en Judá, pero como su reino mucho tiempo no fue malo, por eso permaneció más tiempo, se corrompió ya al final. Y Omri, verso 24, compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces le puso el nombre del dueño por honor. Entonces Samaria, que es una ciudad que a partir de aquí en adelante se vuelve importantísima, porque es donde van a estar todos en el tiempo del cautiverio los que hicieron un sincretismo y que empieza ese pleito entre judíos y samaritanos, ¿no? Bueno, entonces la historia de Samaria empieza con Omri, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Hizo peor, vean, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, el Dios de Israel, con sus ídolos. Anduvo en los mismos pecados de sus antecesores. Y fue papá de Acab, este hombre tan perverso que fue de los peores reyes. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, pues vemos algunas en el libro de Crónicas, ¿no? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Bueno, espero que este libro de historia del libro de los reyes te va ayudando a identificar, a entender un poco más cómo están los dos reinos divididos, quién va reinando acá en Judá, quién va reinando en Israel, que es el reino del norte, y cómo van siendo contemporáneos, mientras en este tiempo, en este video, ves que en Judá permaneció el mismo rey, pero acá venían reyes, mataban a unos, quedaban otros, se volvía a dividir el pueblo, pero nadie buscaba con todo su corazón al Señor. Así es de que próximamente vamos a ver entonces la historia de Acab. Este Omri, hermanos, fue muy famoso
porque secularmente fue nombrado en la estela de Mesa, que es una piedra moabita del siglo 9 antes de Cristo, descubierto ya por el 1868, y está escrita en palo-hebreo. Está, habla sobre las victorias. Otro está nombrado en el obelisco negro 827 antes de Cristo, levantado por los sirios allá en 1846, y narra las victorias del Selmanasar. Entonces, este Omri, hermanos, lo podemos encontrar también en la historia secular de ese tiempo por lo que han encontrado. Entonces, bendiciones y sigamos preparándonos en todo. Ánimo.